Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En mis redes sociales y aquí en mi canal de YouTube, muchas personas me escriben diciéndome que muchas veces no entienden la electrónica porque les parece muy difícil de aprender, de entender, y que no conocen mucho los conceptos técnicos porque se les hace difícil comprenderlos. En este video vamos a utilizar componentes de electrónica básica para demostrarte realmente que la electrónica no es difícil de aprender cuando se tienen los conceptos técnicos necesarios para poderla entender. Y para este circuito, el día de hoy estuve haciendo pruebas con un dispositivo acá, en este protoboard. Este es un dispositivo de electrónica básica, me estoy refiriendo a un rectificador controlado de silicio. Este es el SCR, ¿no? Que ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Este es un SCR con el código 2P4M. El 2 viene de 2 amperios y el 4M viene de 400 voltios. Es decir, este dispositivo soporta 2 amperios con un voltaje máximo de trabajo de hasta 400 voltios en corriente continua. Este dispositivo es un rectificador controlado de silicio, ampliamente usado en electrónica y sobre todo utilizado para controlar cargas en corriente continua. Acá tenemos, por ejemplo, su símbolo, que lo vamos a describir rápidamente, y el día de hoy vamos a aprender electrónica con un circuito muy simple y sencillo, con pocos componentes, para que puedas refrescar. Si eres una persona amante de electrónica, vas a poder refrescar tus conceptos técnicos, y si eres una persona que recién se inicia en electrónica, vas a poder aprender mucho más acerca de este dispositivo para controlar cargas inductivas, y no solamente inductivas, sino también cargas como por ejemplo una lámpara LED basada en 12 voltios o en 9 voltios. ¿Ok? Entonces este es nuestro componente ideal, el SCR, y acá tenemos el símbolo, y vamos a aprender electrónica como siempre diagramando a mano alzada. Tenemos nuestro lapicero negro, rojo, nuestra regla, y posteriormente el lápiz y borrador para el análisis técnico. Y acá tenemos el símbolo de este dispositivo. Voy a ponerle aquí SCR, ¿no? El código es el 2P4M. Y como sabemos, este dispositivo tiene un ánodo, un cátodo y una compuerta o gate, ¿no? Y es muy fácil de entender y comprender su funcionamiento, ¿no? Como les decía, es un rectificador controlado de silicio. Rectificador porque tiene un ánodo, un cátodo, se comporta como un diodo básicamente, pero que tiene un control a través de una compuerta. De ahí el nombre de rectificador controlado de silicio o SCR. El funcionamiento es muy simple. Para que este señor pueda conducir entre ánodo y cátodo, en el sentido de arriba hacia abajo, en este caso, tengo que aplicar un voltaje de polarización o un voltaje de compuerta con respecto a su cátodo para que él conduzca de ánodo a cátodo. Eso lo vamos a ver en la parte técnica, luego en la explicación. ¿Qué más vamos a utilizar en este circuito? Una pequeña carga indicadora. Para ello vamos a utilizar hacia arriba, vamos a poner un diodo LED verde, acá. Poner un diodo LED verde. La verdad que es muy simple. Este circuito es uno de los circuitos de control simples ideales para poder aprender electrónica paso a paso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un LED verde, ¿no? Un diodo emisor de luz. Voy a ponerle, para nuestro ejemplo, el LED 2. Y como resistencia limitadora vamos a ponerle una resistencia, en este caso de 1K, ¿no? Si yo manejo resistencia de 1K con una carga, ya más o menos podemos entender de cuánto va a ser el voltaje de la fuente de alimentación. Entonces vamos a poner por acá nuestra fuente de alimentación, ¿no? Acá. Nuestra fuente de alimentación VCC. Estamos hablando de electrónica, y si hablamos de electrónica, estamos hablando de voltajes en corriente continua, técnicamente hablando, ¿no? VCC, la fuente de alimentación, para nuestro caso vamos a ponerle 12 voltios DC, ¿no? 12 voltios DC. Este es el punto más positivo, ¿no? Y no solamente ello, para polarizar a este rectificador controlado de silicio, vamos a mandarlo hacia tierra, ¿no?
hacia tierra, hacia GND o ground, ¿no? El punto más negativo, acá ponemos GND, y acá tenemos el punto más positivo y aquí el punto más negativo, ¿no? O tierra, ¿no? GND, ground. GND viene de ground. Ahora, esta resistencia es una resistencia convencional R1, ¿no? Y es una resistencia de 1K, 1/4 de watts. No hay ningún problema. Hasta ahí todo bien. En paralelo, porque mi carga resistiva vendría a ser esta resistencia en serie con este diodo, yo en paralelo aquí voy a poner la carga que voy a controlar, una carga resistiva, ¿no? Vamos a poner por acá una carga resistiva en paralelo, porque básicamente esto vendría a ser las borderas de mi carga, ¿no? Ahí, acá voy a poner la carga, ¿no? Que puede ser una lámpara, en este caso inductiva o resistiva, por ejemplo un foco, ¿no? Voy a ponerlo acá, load de carga, y puede ser un foco de 12 voltios DC, ¿no? Y no solamente ello, obviamente dependiendo de lo que vamos a conectar, vamos a tener en cuenta su polaridad. Si es una carga, por ejemplo una lámpara LED, hay que tener en cuenta su polaridad positiva y negativa, ¿no? Esta es una carga inductiva. Si hablo de una carga inductiva, puede ser un motor o una lámpara de 12 voltios de una gran cantidad de corriente. Ok, hasta ahí vamos bien. Este es un indicador de que la lámpara se va a activar cuando disparo el rectificador controlado de silicio. Hasta ahí todo bien. ¿Y qué sucede si yo deseo ponerle un indicador que me muestre, así como este LED, cuando la carga no está encendida? Y para ello vamos a poner acá su contraparte, ¿no? Acá vamos a ponerle el otro diodo, ¿no? Un pequeño diodo. Miren, es muy simple el control. Otro diodo, pero ya no verde, sino un diodo de color rojo. Otro diodo LED, ¿no? La flecha hacia afuera indica que es un diodo LED, ¿no? Y aquí ponemos LED 1, ¿no? Y vamos a ponerle rojo. Este punto está unido acá hay una unión. Y no solamente ella, también vamos a ponerle una resistencia limitadora de corriente, ¿no? Hacia tierra, ¿no? Acá, nuevamente, ¿no? La misma tierra, conectado. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? ¿Cómo activo este LED verde y cómo activo este LED rojo, ¿no? E incluso cómo muestro que la carga se está alimentando de una manera técnicamente, visualmente, a través de un LED, o puedo indicarle también que está apagado a través de otro LED. Ya, hasta ahí vamos bien, pero ¿cómo disparo a este rectificador controlado de silicio? Aquí viene la parte técnica, la parte interesante. Acá vamos a ponerle un botón pulsador, ¿no? Un push button, vamos a ponerlo así, que dispare directamente a la compuerta. Acá, acá, y aquí viene un botón pulsador que vamos a activar, vamos a presionar y liberar dependiendo de lo que queramos hacer. Acá vamos a ponerle el switch 1, on, ¿no? De encendido, ¿no? Ok, yo puedo encender, pero ¿cómo lo apago? Acá viene la otra parte técnica, ¿no? Pero muy interesante, miren, muy interesante la parte técnica, cómo lo apago, ¿no? Cómo lo apago a través, ojo, ponerle acá, de otro interruptor en paralelo acá, vamos a ponerlo así, en paralelo hacia tierra, ¿no? Vamos a ponerlo así para que se vea visualmente bien, hacia tierra, hacia GND, ¿no? Ahí, ¿no? Acá tengo otro botón pulsador y acá
Voy a presionar este botón pulsador de push button. Vamos a ponerle switch 2 acá. Off. Apagado. Y ahí como está, es el circuito propuesto para el día de hoy. Es un circuito muy simple, con electrónica básica, con pocos componentes, la verdad. Un rectificador controlado de silicio, que ya les he mostrado, además lo tengo acá nuevamente. Este 2P4M, 2 amperios 400 voltios. Vamos a utilizar dos resistencias, acá R2, vamos a poner R2, y esta resistencia R2 es de 1K, 1/4 de watts. Acá tenemos dos resistencias, tenemos dos diodos, un diodo LED verde que nos va a indicar el encendido de la carga y un LED rojo que nos va a indicar el apagado de la carga. Y para poder activar necesitamos dos botones pulsadores, uno para encender y otro para apagar. Así es simple. Obviamente en esta carga, que es importante tenerla en cuenta. Ok, a partir de estos momentos vamos a hacer el análisis técnico, algo que muy pocas personas, muy pocos youtubers te lo hacen. Aquí vas a aprender electrónica paso a paso en este canal, porque mi objetivo siempre es brindarte lo mejor de la electrónica con mis conocimientos en más de 36 años dedicados no solamente a la electrónica, sino también a los sistemas informáticos, a la robótica y a las casas inteligentes, ¿ok? Que es lo que siempre suelo realizar videos aquí en mi canal de YouTube. Entonces, a partir de estos momentos vamos a empezar con el análisis técnico, como siempre, con nuestra pasión en la electrónica. Tengo acá lápiz y borrador y vamos a empezar a analizar cómo es que funciona este circuito. Si yo tengo una fuente de alimentación de 12 voltios, mi carga obviamente de 12 voltios. Yo tengo un rectificador controlado de silicio, tengo dos diodos que me van a indicar si este señor se va a activar o no, y dos botones pulsadores. ¿Cómo es que funciona? Es muy simple. Hay que tener en cuenta los conceptos técnicos que ya conocemos de la electrónica básica. Este es el dispositivo de control, este SCR2P4, un rectificador controlado de silicio. Este señor, como les decía al inicio, para que pueda funcionar entre ánodo y cátodo, yo lo que necesito es llevar la compuerta a un nivel superior, ¿no? A un nivel de voltaje positivo con respecto a su cátodo. Si el cátodo está tirado a tierra, yo necesito un pequeño voltaje de disparo, que esto está incluso definido en la hoja de datos. Entonces, cuando yo enciendo la fuente de alimentación, este señor, la compuerta está al aire y por lo tanto este señor está sin conducir. Al no conducir este dispositivo, ¿qué va a suceder? Yo tengo acá mi carga, vamos a suponer que yo tengo acá un pequeño foco, ¿no? Vamos a ponerle un foco así, ¿no? Un foquito, ¿no? Un foco, una lámpara de 12 voltios, ¿no? Una lámpara de 12 voltios de auto, ¿no? Vamos a suponer, este consume más o menos 1.3 amperios más o menos, ¿no? Aproximadamente 1.3 amperios, o sea, vamos a suponer, vamos a hacer nuestras pruebas, tener esta lámpara de auto de 12 voltios de 1.3 amperios, que es un consumo elevado. ¿Qué va a suceder cuando yo aplico la fuente de alimentación? Cuando yo aplico la fuente de alimentación, este señor no está disparado porque la compuerta está al aire. Se supone que en ese instante de tiempo, cuando yo aplico la fuente, no he presionado ningún botón, por lo tanto la compuerta no está polarizada. Este señor no conduce, y al no conducir no puede existir corriente de este punto hasta este punto. Es decir, recuerden, la corriente siempre viaja del polo positivo al polo negativo. Por lo tanto, este señor está abierto, y al estar abierto, gran parte del voltaje de los 12 voltios van a caer entre el ánodo y el cátodo. Ojo con el detalle. Al estar en paralelo entre el ánodo y el cátodo, este diodo LED rojo y esta resistencia de 1K de R2, lo que estoy haciendo es prácticamente enviando los 12 voltios aquí, entre estos dos puntos y estos dos puntos. Y por lo tanto, la corriente ahora, ¿no? La corriente tiene que viajar de un punto, porque acá tengo 12 voltios, hacia tierra, haciendo que el LED rojo se encienda. Pero no va a viajar de este punto, porque de dónde la corriente tiene que venir de acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? La corriente va a viajar por acá, por la carga inductiva, ojo, pero como es una corriente muy pequeña, y va a circular hacia tierra. Entonces el LED rojo se va a encender, ¿no? Entonces, vamos a poner acá a la derecha, cuando tengo off, ojo, vamos a ponerle, cuando enciende en T1,
el tiempo T1, vamos a ponerle fuente on, yo enciendo la fuente, ¿no? En el tiempo T1, yo enciendo la fuente, SCR off, LED 2, LED verde off, ¿no? Está apagado porque no permite circular la corriente, pero acá tengo los 12 voltios que vienen de la carga, ¿no? Y LED rojo on, ¿no? Encendido. Y esto se cumple cuando tengo la carga conectada, ¿no? Load conectada, la carga conectada. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué va a suceder si yo quiero encender la carga? Entonces yo voy a presionar este botón. Entonces en el tiempo T2, ¿no? Solamente presiono ligeramente switch 1 on. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que, ¿no? En el momento que yo presiono este botón, lo que yo voy a hacer, esto ya no es válido, ¿no? ¿Qué va a suceder? Si yo presiono este botón pulsador switch 1, lo mando a on, lo que estoy haciendo es polarizando la compuerta con respecto al cátodo y haciendo que este señor conduzca, ¿no? Entonces, este señor va a conducir y va a permitir la corriente en este sentido, ¿no? De ánodo a cátodo. Y no solamente ello, entonces la corriente ahora va a viajar por acá, va a ir por el diodo LED verde, se va a encender y va a cerrar el circuito a tierra a GND. Entonces, en el tiempo T2, lo que va a suceder que yo presiono este botón pulsador, lo que estoy haciendo el SCR on, ¿no? El LED verde on, ¿no? En el instante de tiempo que estoy presionando, y como este señor ya conduce, el voltaje entre ánodo y cátodo es un voltaje muy pequeño, el del orden de los 0.7, 0.8 voltios, por lo tanto esto es un cruce, o sea, se está cerrando el circuito, es un interruptor que se cierra, y como está en paralelo con el LED rojo se apaga, ¿no? Porque ya no existen los 12 voltios, sino 0.7, 0.8 voltios en paralelo acá, y por lo tanto toda la corriente va a circular así, y ya la corriente ya no va a circular por acá. Entonces el LED rojo, ¿no? Off, el LED rojo se apaga. Acá ya se encendió. Y no solamente ello, si este señor se cerró, ahora la corriente no solamente circula por acá, sino también circula, o sea, circula así, ¿no? Y también circula así por la carga y retorna por acá hacia el SCR. Tengo la corriente principal, se va a bifurcar desde los 12 voltios de la fuente de alimentación hacia la izquierda y hacia la derecha. Luego se juntan en un mismo punto y bajan hacia el SCR. Si este señor consume 1.3 amperios, van a circular por acá 1.3 amperios. Y no solamente ellos, este diodo consume 10 miliamperios. Se van a sumar 1.3 más 10 miliamperios y la corriente total va a ser esto, ¿no? Y total es la suma de ambas corrientes, 1.3 amperios, es decir, va a haber 1310 miliamperios acá, 1310, ¿no? Miliamperios que va a circular en este sentido por acá, ¿no? Y la lámpara se va a encender. Entonces, no solamente ello, la lámpara on encendido, entonces la lámpara se enciende. Hasta ahí hemos permitido que la lámpara se enciende con un solo pulsado de este botón pulsador. ¿Y qué sucede si yo necesito apagar la lámpara? ¿Qué es lo que hago? Yo necesito hacer de que este señor deje de conducir. Entonces en el tiempo T3, ¿no? En el tiempo T3, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo quiero ahora, como ya está encendida la lámpara, ahora quiero regresar al estado inicial, apagarlo. ¿Y cómo lo apago? Existen tres maneras de poder hacer de que un rectificador controlado de silicio SCR deje de conducir, ¿no? Yo necesito que este señor deje de conducir, que no circule corriente por acá y regrese al estado inicial en donde la corriente va a circular por el LED rojo. ¿Cómo hago?
muy sencillo. Tengo tres formas de hacerlo. Una de ellas, reducir el voltaje de alimentación, mandarlo a cero, es decir, apagar la fuente. Si yo apago la fuente, el señor deje de conducir. Eso es obvio, uno. Dos, yo apliqué un voltaje positivo con respecto a cátodo. Si yo invierto este voltaje de polarización, es decir, si acá es más, ¿no?, y acá es menos, lo hago conducir. Y si yo deseo de que no conduzca, yo puedo invertir esa polarización, que aquí sea menos y aquí sea más. Si yo invierto la polarización, hago que este señor deje de conducir. Esta es la otra segunda forma que yo tengo para desactivar. Y la tercera forma más simple es mandar a tierra el ánodo con respecto a cátodo, es decir, cortocircuitarlo. ¿Y cómo lo cortocircuito? Muy simple, utilizo un botón pulsador en paralelo entre ánodo y cátodo, que es este switch 2. Entonces, en el tiempo T2, cuando yo tengo encendida la lámpara LED, la carga, y el LED verde, y apagado el LED rojo, tengo la opción de poder apagarlo a través de un botón pulsador en el tiempo T3. Si yo presiono este botón pulsador en el tiempo T3, automáticamente lo que estoy haciendo es mandando a tierra este circuito. Y si yo mando a tierra este circuito, ¿no?, este rectificador controlado de silicio, lo que lo estoy haciendo es dejándolo de conducir, y por lo tanto se abre, ¿no?, T3, lo que hago, switch 2 on, ¿no?, encendido. ¿Qué más va a pasar? SCR off, lo apago el SCR, y el LED verde, ¿no?, el LED verde off, y el LED rojo on, y la carga off, se apaga. Porque lo que estoy haciendo es polarizando, mandando a tierra el ánodo con respecto al cátodo, y ahora se va a encender el LED rojo porque regreso a la situación original, ¿no? Obviamente, en ese instante de tiempo, ¿no?, vamos a quitar esto. En ese instante de tiempo, ¿qué va a suceder? Va a suceder que esta lámpara ya no se va a encender, y ahora tengo nuevamente los 12 voltios acá, ¿no?, haciendo de que la corriente venga por acá, ¿no?, hacia tierra, y el LED rojo se encienda, se apague la lámpara. Ahora, acá hay una situación importante a tener en cuenta, ¿no? Esto es porque cuando tengo, ¿no?, esto es cuando tengo, vamos a ponerlo acá, con la carga puesta, ¿no? Y si yo tengo la carga conectada. ¿Y qué sucede si yo no tengo la carga conectada? ¿Qué va a suceder, no? ¿Qué sucede si yo desconecto esta carga acá, ¿no? Es decir, que no exista este conector, ¿no? Si no pongo una carga aquí, ¿qué va a suceder, no? PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes, entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática, haciendo uso de robots, y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya
realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Acá viene el otro análisis, ¿no? Es muy importante la presencia de la carga. Si yo no tengo carga conectada, el circuito cambia su forma de funcionar. Vamos a analizarlo rápidamente. No, miren la diferencia, cómo el circuito puede cambiar su forma de trabajo sin carga, ¿no? Este es con carga y este es sin carga, ¿no? Nuevamente, T1. ¿Qué sucede si yo no tengo carga acá? Obviamente hemos dicho de que el interruptor, el SCR está abierto, no conduce, pero ahora ¿qué va a suceder con la corriente? La corriente, si yo no tengo carga, en el tiempo T1, ¿no? En el tiempo T1, SCR off, ¿no? Por ejemplo, fuente, ¿no? Vamos a ponerlo igual, ¿no? Fuente on. Yo enciendo la fuente, ¿no? No tengo la carga acá. Enciendo la fuente, el SCR off, ¿no? Apagado. ¿Qué va a suceder? Este señor no conduce, pero ¿qué va a suceder con la corriente de los dos diodos LEDs? Va a circular la corriente por acá. No puede ir por el SCR, pero ¿qué va a hacer? Va a ir por acá. Y va a cerrar el circuito. Es decir, los dos LEDs, ¿no? Ojo, LEDs verde y LED rojo, on, se van a encender los dos LEDs. Ojo con el detalle. ¿Y qué va a suceder cuando yo presione el botón en el tiempo T2, ¿no? En el tiempo T2. Si yo presiono este botón pulsador, voy a hacer que el SCR conduzca. En el tiempo T2, switch 1, on, ¿no? Porque lo estoy activando. Se enciende, el LED verde se va a encender, ¿no? En el momento que yo presiono, el LED verde se enciende. Y ahora, al activarse el SCR, este punto con este punto están a tierra, porque estoy haciendo que circule la corriente, y ahora este LED rojo se va a quedar apagado, ¿no? Porque estoy puenteando el LED rojo, lo estoy mandando a tierra. LED rojo off, ¿no? Y la carga, bueno, no tiene carga, ¿no? Simplemente acá no existe carga, ¿no? Hemos dicho que no existe carga. Es lo que vamos a probar al final en la parte, ¿no? En la parte técnica, LED rojo off, apagado. Ok. Ese es en el tiempo T2 sin carga. Y ahora, ¿qué va a suceder en el tiempo T3? Yo quiero apagar, ¿no? Hasta ahí aprendí, ¿no? ¿Qué sucede en el tiempo T3? En el momento en que yo presiono switch 2 a on, en ese instante de tiempo, lo que estoy haciendo es cortocircuitando el SCR, y en el momento que yo presiono, estoy apagando el LED rojo y se está encendiendo solamente el LED verde. A la hora que yo lo suelto, este señor deja de conducir y ahora se encienden ambos LEDs, ¿no? Ojo con el detalle, miren, en el momento que yo presiono recién, LED verde on, LED rojo off, ¿no? Pero a la hora que yo lo libero, ¿no? Cuando yo libero el switch off, simplemente los dos LEDs, LED verde y LED rojo, se quedan encendidos, ¿no?
Ya hemos dicho por qué se quedan encendidos, porque los dos están en serie, ¿no? No existe carga. Por eso es muy importante que exista carga acá. Ahora, esa es la parte técnica a nivel de cómo funciona el circuito con carga y sin carga. Pero si yo conecto como carga una lámpara, va a funcionar de esta manera, ¿no? Que es la más importante, ¿no? No esta, ¿no? Eso no nos interesa esta manera. Ahora, lo más importante aquí, como les decía, es la carga, ¿no? Este circuito está diseñado para trabajar con cargas inductivas o resistivas. Pero ¿qué va a suceder si yo pongo, en vez de una lámpara, ¿no? Yo pongo una lámpara inductiva, pongo una lámpara LED de 12 voltios, que tiene una polarización, un más y un menos, lo que hago acá, ¿no? ¿Va a funcionar esta carga? No va a funcionar, simplemente no la va a encender porque es una lámpara LED. Hemos dicho que este circuito solamente funciona con cargas inductivas. Pero, obviamente, haciendo un análisis técnico y haciendo pruebas, llegué a la conclusión de que si yo conecto aquí en paralelo a esta carga, ojo, miren el detalle, yo conecto aquí en paralelo a esta carga una resistencia, miren, una resistencia, es más, esto ya lo hemos visto en otro video, una resistencia desde 100, vamos a ponerla acá, hasta 220 ohmios, un watt, ojo, un watt, voy a permitir que la lámpara LED se encienda. ¿Por qué? Porque esta resistencia va a ser las veces de una carga inductiva o resistiva, que es lo que yo necesito para que funcione el circuito, ¿no? Una lámpara LED tiene LEDs y tiene electrónica internamente, obviamente, ¿no? Entonces eso hace de que no funcione este tipo de circuito. Para que funcione el trabajo en una lámpara LED y en una lámpara normal, yo necesito ponerle en paralelo una resistencia desde 100 hasta 220 ohmios, un watt, ojo con el detalle. Las dos resistencias R1 y R2 son resistencias de 1/4 de watts, ¿no? Pero acá sería R3, ¿no? Para solucionar el problema de la lámpara LED. Pero lo importante aquí es que esta resistencia sea de 1 watt. Si le ponen una resistencia de 1/4 watt o menos, simplemente la resistencia se quema, se destruye. Hay que tener mucho cuidado ahí. Solucionamos el problema con esta resistencia. Para mi caso, yo le puse, como vamos a ver después, una resistencia de 220 ohmios, 1 watt. Lo que voy a hacer aquí es ponerle un jumper, ¿no? Lo que he hecho, ¿no? Acá hay un jumper para habilitar esta resistencia después en la parte técnica, en la parte de las pruebas. Como ven, la electrónica es muy sencilla y fácil de entender cuando tenemos los conceptos técnicos bien claros y conocemos cómo circula la corriente entre un punto y otro punto. Hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBWatt y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWatt. Como sabrás, PCBWatt es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad, la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs es impresionante. Para este caso, mandé a fabricar las tarjetas para este proyecto en color azul y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express desde China hacia Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las 5 tarjetas para este proyecto de esta semana. Vamos a abrir la caja para poderles mostrar cómo es que llegan las tarjetas PCBs cuando las fabricamos aquí en PCBWatt. Dejar la caja por un costado. Obviamente yo ya he abierto la bolsa porque, como les dije siempre, mando a fabricar 6 tarjetas para los próximos 2 meses. Para este caso, las tarjetas vienen protegidas con doble protección altamente al vacío. Vamos a abrir la primera bolsa, luego la otra de protección, y quiero mostrarles la calidad que solamente PCBWatt puede hacer para nuestros proyectos cuando fabricamos las tarjetas donde ellos. Ahí logran ver, miren, este es color azul brillante. Esta es una tarjeta y logran ver, no sé si logran ver acá una línea, bueno, más de una línea, acá hay otra, acá hay 2. Esta es una tarjeta de doble capa o de doble cara. Ahí están viendo, esta es la cara principal, la cara posterior, y aquí podemos ver otra cara, la cara superior. Y como les decía siempre, PCBWatt puede fabricar
tarjetas PCBs de hasta 5 capas. Imaginan 5 capas, 2 capas para mis proyectos es más que suficiente. 5 capas ya estamos hablando de circuitos mucho más elaborados, circuitos más tediosos de realizar, pero PCBGoGo tiene la facultad de poder realizar este tipo de trabajo. La verdad que estoy impresionado con la calidad en la fabricación de las tarjetas que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños en tus proyectos y mandar a fabricar las tarjetas PCBs solo aquí en PCBGoGo. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos, y como siempre vamos a empezar con los componentes más pequeños, en este caso con unas 2 resistencias de 1K, ahí estamos viendo, lo estoy haciendo en línea a cámara normal, así que no necesitamos ponerlo a cámara rápida. Las 2 resistencias de 1/4 de watts. Luego de ello vamos a poner los 2 botones pulsadores normalmente abiertos, acá uno para encender, acá otro para apagar. Miren la simpleza, la verdad que es muy pero muy sencillo y simple. Vamos a poner los 2 diodos, el diodo LED rojo, positivo y negativo en la parte inferior, el diodo LED verde para el indicador de on, de encendido, ahí perfecto, la resistencia de 220 ohmios, acá le vamos a poner un jumper, y luego le voy a poner el conector de la carga, nuestra estrella, este SCR que ya se los he mostrado, ahí, y finalizamos con el conector de la fuente de alimentación que puede estar entre 9 y 12 voltios. Para nuestro caso vamos a usar 12 voltios y ahí estamos listos. Miren la calidad, vamos a ver la magia de la edición digital, y gracias a nuestra edición tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero como logran ver quedó bastante bien. Miren, ya la visión cambia cuando ponemos los componentes electrónicos ya montados y soldados. Miren la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGoGo con mis proyectos de electrónica, mandando a fabricar mis tarjetas PCBs aquí en PCBGoGo. Ahí logran ver que le he puesto un zócalo para el SCR. Es más, voy a ponerlo en estos momentos. Acá tengo el SCR, vamos a poner ahí, y he puesto un jumper para poder habilitar la resistencia de 1 watt 220 ohmios. Ahí logran ver. Entonces esa es la prueba que quiero hacer después. Pueden identificar rápidamente la fuente de alimentación que puede estar entre 9 y 12 voltios, y va a estar 12 voltios, las 2 resistencias de 1K, los 2 botones pulsadores on-off, los 2 LEDs, el verde y el rojo, el SCR, el jumper, la resistencia de 1 watt 220 ohmios y el conector para la carga externa. Vamos a usar 2 cargas, la carga inductiva, un pequeño foco de mediana potencia y de alta potencia, y finalmente vamos a usar la lámpara LED de 12 voltios. Como ven, quedó bastante bien. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente sección, que es la parte más importante, que son las pruebas técnicas, en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte final, la parte práctica, de decir las pruebas. Tengo la fuente conectada, pero no está encendida, con 12 voltios, todo ya instalado, y he puesto como carga, acá están viendo la carga, esta pequeña lámpara que es unos 340, 330 miliamperios, una carga pequeña. Vamos a ver cómo se comporta el circuito. Vamos a hacer las pruebas primero con carga y luego sin carga, y la tercera prueba va a ser con una lámpara LED, que obviamente no la va a hacer trabajar, no la va a encender, pero con la jugada que les dije, con esta resistencia de 220 ohmios en paralelo a la carga, vamos a poderlo solucionar. Por eso hemos puesto un jumper. Ok, empezamos nuestra primera prueba con carga, el comportamiento normal, habitual del circuito. Vamos a encender nuestra fuente de alimentación ahí, le enciendo, miren, a 12 voltios lo voy a encender, y se va a encender el LED rojo, miren,
ahí se encendió. Miren el consumo, 10 miliamperios, ¿no? 10 miliamperios, ¿no? ¿Por qué 10 miliamperios? El consumo del LED rojo, que es 10 miliamperios. Ok, ahí estamos bien. Si yo quiero encender, como les decía, presiono el botón de ON y lo que voy a hacer es disparar al tiristor, al SCR. Se va a encender, lo voy a enclavar, se va a encender el LED verde, se enciende la lámpara y se apaga el LED rojo. Miren, perfecto, ¿no? Si yo vuelvo a presionar, no pasa nada porque ya lo disparé, ¿no? Yo ya lo enclavé al SCR. Si yo quisiera apagarlo, ¿cómo lo apago? Con el botón de OFF, poniendo en paralelo el ánodo con el cátodo del SCR, y lo que estoy haciendo es mandando a tierra, obviamente, el SCR, es decir, el ánodo lo estoy mandando a tierra, al cátodo, porque el cátodo está a tierra, y hago que lo desconecto, lo saco del enclavamiento. Miren, se apagó. De esa manera yo puedo controlar, encender o apagar cualquier carga, obviamente dentro de los límites de la cantidad de corriente que necesita este tiristor. Por ejemplo, este tiristor hemos dicho que es de 2 amperios, 400 voltios. Esta lámpara consume un promedio de 330 miliamperios y ahí, bueno, hay un pequeño calentamiento de lo mínimo, tibio, no pasa nada. ¿Y qué va a suceder cuando yo le ponga la otra carga, la carga de 1.3 amperios, que es esta, ¿no? Este de 2 amperios, 1.3 amperios ya va a calentar, que es lo que vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede estando apagado en el LED rojo y el foco apagado? ¿Qué sucede si yo vuelvo a presionar el botón de apagado, es decir, el OFF? Estoy poniendo en paralelo, ¿no? Poniendo en paralelo, en este caso, estoy cortocircuitando el ánodo del cátodo, y no solamente ello, estoy activando el LED verde. ¿Por qué? Porque la corriente va a circular por el LED verde y va a cerrar el circuito con este botón pulsador. Miren, y se va a prender el LED verde, se va a encender ligeramente la carga y al soltarlo nuevamente se apaga. Miren, están viendo, se apaga. Eso ya lo hemos explicado en los tiempos, en la parte anterior. ¿Por qué? Porque el botón pulsador está en paralelo con el ánodo y el cátodo y está sirviendo como un flujo de corriente para, en este caso, la carga con el LED verde que está en paralelo. Recuerden que el LED verde está en paralelo con la carga y yo ahí estoy poniendo en paralelo el ánodo y el cátodo del tiristor y estoy haciendo que fluya la corriente hacia tierra desde el polo positivo de los 12 voltios. ¿Okay? Obviamente la idea es que no hagan eso, ¿no? Están viendo. Si yo presiono se va a prender y si yo suelto se apaga, ¿no? La idea es tener el control on-off simplemente, ¿no? Así como está, simplemente. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder si yo desconecto un polo? Vamos a apagarlo. Está apagado. Vamos a apagar la fuente. Ahí, apagar. Desconecto un polo, es decir, desconecto. Vamos a desconectar todo, ¿no? Vamos a retirar la carga, ¿no? Vamos a retirar la carga. Ahí. Estoy retirando la carga, ¿no? No hay carga. Ahí no hay carga. Enciendo, y ¿qué va a suceder cuando se enciende? Lo que les expliqué en el cuaderno al lado izquierdo, se van a encender el LED verde y el LED rojo. ¿Por qué? Porque los dos ramales están en serie y van a tierra, desde positivo del LED verde hacia negativo el LED rojo. Entonces los dos se van a encender porque no existe carga y la corriente no va a circular por la carga sino entre ellos dos. Miren, yo voy a encender la fuente, ahí les estoy mostrando. Acá voy a encender la fuente y los dos LEDs se van a encender. Miren, ahí los dos LEDs se encienden. Miren, los dos LEDs se encienden. Ok, entonces ahí, ¿qué va a suceder? Si yo presiono el botón de ON, lo que voy a hacer es activar al tiristor, ¿no? Ahí no hay nada, no hay conexión de carga. Activo el tiristor y se va a encender el LED verde y se va a apagar el LED rojo, lo que les hablaba, ¿no? Ahí está, ¿no? Si yo vuelvo a presionar, no pasa nada porque ya lo disparé, ¿ok? Y si yo presiono este botón, lo voy a apagar, y al apagarlo, ¿no? Si yo presiono este botón, voy a mantener el verde encendido y al soltar, estoy desactivando el SR y se va a prender el LED rojo, pero como no tengo carga, se van a encender los dos. Miren, ahí se encienden los dos, ahí está. Lo que les hablaba, lo que les explicaba en la sección anterior de la teoría, cuando
no existía carga. Nuevamente yo puedo encender, ¿no? Y aquí no lo apago. ¿Por qué? Porque activo el LED rojo y los pongo en serie con el LED verde, ¿no? Eso ya lo hemos explicado. Ok, no hay nada. Ahora apagamos y vamos a poner nuestra otra estrella, esta carga, que es una carga mucho más punch, una carga de... acá no existe polaridad, así que lo puedo poner arriba o abajo. Esto es una carga inductiva, vamos a ponerlo así. 1.3 amperios, la verdad que es bastante. No hay polaridad, da lo mismo poner el positivo y el negativo, porque es una carga inductiva, es una pequeña bobina, un alambre nicrón. No es nicrón esto es un alambre de tungsteno pequeño, con un foco convencional ahí. Y aquí ya estamos hablando de 1.3 amperios, ¿no? Entonces, ahorita, al tener esta carga, se va a comportar como la primera prueba, y ahora sí va a encender y apagar sin ningún problema con el on y con el off. Pero recuerden que esta carga es una carga inductiva y por lo tanto va a consumir mucho más, y es posible que el SCR caliente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1.3 amperios y él soporta hasta 2 amperios. Vamos a encender acá, se va a encender el LED rojo, ¿no? Ahí enciendo, se enciende el LED rojo, están viendo, miren, 11 miliamperios, 10 miliamperios como la prueba inicial. Y ahora vamos a hacer la prueba de fuego encendiendo esta lámpara. Ahí está, se encendió y miren la carga, miren, 1270 miliamperios, es decir, 1.26 amperios. Ahí están viendo, miren la potencia. Ahí están viendo. Si yo lo apago, con este otro botón, lo apago, ¿no? Y ahí está calentando, ¿sí? Está un calentamiento medio, no es que esté caliente al 100%. Vamos a encenderlo nuevamente, ahí. Calienta, pero no es un calentamiento extremo, como lo logran ver. Hasta ahí está cumpliendo su función, ¿no? Estamos viéndolo. Encendido, apagado, encendido, apagado. Y perfecto, no hay ningún problema. Y ahora, ¿qué sucede si yo no quiero controlar esta carga? Vamos a apagarlo. No quiero controlar esta carga si no quiero poner una carga ya no inductiva ni resistiva, sino una carga con una lámpara LED, ¿no? Esa lámpara LED que tiene una electrónica, ¿no? Vamos a usar esta lámpara LED de 12 voltios, o tiene un consumo de 150 miliamperios, creo, pero como son dos en paralelo, va a ser mucho más, 300 y algo miliamperios, vamos a ver. Y como les dije, este circuito no está diseñado para este tipo de cargas y por lo tanto no va a trabajar. En teoría, técnicamente, no debería encender. Miren, el positivo arriba, ahí. En teoría no debería encender, ¿no? No debería encender la lámpara LED. Se comporta como si no estuviese, miren. Enciendo. Ya ve, se encienden los dos LEDs, lo que les hablaba. Se encienden los dos LEDs porque para él no existe la carga, porque no es un circuito diseñado para lámpara LED. Entonces se comporta igual. Acá enciende, ¿no? Enciende el LED, se enciende la carga, pero cuando quiero apagarla, acá lo apago, ¿no? Pero se enciende, miren, se enciende porque lo tengo en paralelo, lo estoy encendiendo. O sea, no funciona como debería ser, ¿no? Entonces, para solucionar este problema, ¿no? Para solucionar este problema, miren, obviamente esto lo he sacado de mi libro de conocimientos, esto nadie me lo ha enseñado. Vamos a poner un pequeño jumper, ¿no? Cerrar el jumper aquí. Esto nadie me lo enseñó, simplemente yo mismo haciendo mis pruebas me di cuenta que podría simular. Vamos a poner en paralelo esta resistencia, ¿no? Esta resistencia la resistencia de 220 ohmios, lo voy a poner en paralelo con la carga para simular el efecto de que existe una carga resistiva. Entonces vamos a encender ahí y ahora debería funcionar, encenderse solamente el rojo. Miren, ahí está, 9 miliamperios. Miren, ya ahora solucionamos el problema y ahora yo ya puedo apagar y prender. Miren, enciendo normalmente y apago, ¿no? Dame un like, pues, ¿no? O sea, te estoy enseñando cómo podemos solucionar
un circuito simple y sencillo que no está diseñado para trabajar con cargas como una lámpara LED, por ejemplo. Sin embargo, aquí lo podemos solucionar. Vamos a ver cuánto consume esto. Solucionar el problema. No hay ningún inconveniente, no hay consumo elevado, porque la carga es una carga pequeña. Miren, les hablaba 300 miliamperios, ¿no? Miren, aproximadamente 290 miliamperios, lo que les hablaba, ¿no? Si yo lo apago, ahora el consumo es solamente entre 8 y 10 miliamperios. Miren el consumo entre 8 y 10 miliamperios. La verdad que muy satisfecho, no solamente con el trabajo de PCBGoGo, sino también con este tipo de proyectos sencillos y simples que nos pueden abrir el mundo y el concepto técnico de la electrónica, que es tan maravillosa y tan fácil de aprender y entender. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor y mi canal de YouTube podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. También me pueden seguir en esta nueva red social, TikTok. Estamos rayando con todos los videos que estoy haciendo en TikTok. Próximamente voy a hacer videos en vivo en TikTok, así que estén atentos. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Recuerda que hemos habilitado las Super Thanks o Super Gracias. Puedes regalarme un Super Thanks de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos. También es muy importante hacerte mención que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber de cada uno de mis proyectos que yo suelo realizar aquí en mi video. Dependiendo del plan al cual te suscribas a mi comunidad, vas a tener acceso a todos los archivos Gerber. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Si están con esa membresía, me pueden hacer el pedido de poderles enviar los archivos Gerber para que puedan mandar a fabricar los proyectos de mi canal, no solamente aquí en PCBGoGo o donde ustedes deseen. Y finalmente, no te olvides también de seguirme aquí en mi canal de YouTube. Y si ya me sigues, por favor no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video. Muy importante activar la campanita para que puedas recibir una notificación, es decir, un correo electrónico cada vez que yo suba un nuevo video. Si deseas apoyarme, dale like, comparte este video, y algo muy pero muy importante que muy pocas personas conocen es comentar. Me puedes apoyar mucho comentando este video y todos mis videos, de manera tal de que el algoritmo de YouTube lo pueda recomendar de una manera más proactiva, ya que no solamente depende de los likes, depende de que haya sido compartido, y no solamente ello, sino también de que el video esté altamente comentado. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.